Hoy vamos a hablar de nutrición ayurvédica y lo chévere es como que vamos a integrar como las cosas que hemos visto en las sesiones anteriores, como los tipos de los doshas, los subtipos de los doshas, vamos a hablar algo de ellos y pues vamos a aplicarnos sobre lo que hemos visto de los 6 sabores. Entonces voy a compartirles pantalla, discúlpenme como el sonido de fondo, pues estando en un restaurante ni modo, sino no traje los audífonos. Bueno, entonces Maris, ¿dónde conecto esto? Porque está como... ¿Dónde lo conecto? Porque está como... Voy a ponerles en silencio mientras hablo, pero igual siéntanse libres de escribir o de prender su micrófono si tienen alguna pregunta en cualquier momento. Entonces, vamos a hablar de la nutrición, de la digestión en Ayurveda. Entonces, bueno, a ver si puedo acá. Bueno, entonces, la digestión en Ayurveda. Pues nosotros habíamos hablado en la parte de los datos, cuando vimos los datos, que antes de que se cree ese primer tejido que es Ahara Rasa, pues esos tejidos son lo que nos comemos. Entonces, el producto final de la digestión de los alimentos es Ahara Rasa, que es como el jugo más importante que se obtiene de los alimentos. Bhuta Agni es luego en el hígado, es el capaz como de metabolizar más esas sustancias y esos sustratos, y Dhatu Agni en cada uno de los agnis para que se madure y se transforme en el tejido maduro y en el tejido siguiente. Y recuerdan en la clase que hablamos, que conversamos acerca de la transformación de esa comida, y esa transformación de esos alimentos se convierte en prasada y quita. ¿Qué quiere decir prasada? Prasada es lo esencial, o sea, lo que yo me comí, lo que me funciona para que haga parte de mi cuerpo, es prasada. Y ese prasada es lo que va a hacer que los datos se vuelvan datos maduros, el tejido se vuelva maduro, que quiere decir stalli. Stalli es que es un tejido maduro. Y es muy, les contaba, creo que en los templos lo que dan de comida, o sea, como que uno va a un templo muchas veces y le dan como un dulcecito, como un postrecito, ese es el prasad, como que es el alimento que tiene como las bendiciones y que es esencial y es nutritivo, ¿sí? Entonces eso es prasada, como algo muy, muy nutritivo y también muy sagrado. Kita es lo no esencial. Y entonces quita genera datos inmaduros y también sustancias de desecho. Entonces acá tenemos el sistema digestivo. Entonces pues la digestión sabemos que empieza a nivel de la boca, con la saliva y en la lengua. Entonces pues acá vemos la lengua, luego sigue el esófago, pues como la faringe, el esófago. Y del esófago tenemos el estómago. Voy a ver si aquí yo puedo, pueden ver mi indicador. Bueno, entonces el esófago, entre el esófago y el estómago tenemos una válvula que es la que permite que cuando estamos en proceso de digestión y se están mezclando los jugos gástricos y los ácidos, esos ácidos no se suban de nuevo hacia la garganta, no se devuelven. Entonces por eso hay como un cierre ahí, un cierre que es ese esfínter esofágico.
Y lo mismo abajo hacia el estómago, entonces cuando el estómago se une con el duodeno, digamos aquí no está en el diagrama, no están esos esfínteres diagramados, dibujados, pero están ahí, o sea, hacen parte de nuestro sistema. Entonces entre el estómago y el duodeno también hay otra válvula, ¿sí? El esfínter entre el estómago y el duodeno. Y después, entre el yeyuno, que es la última porción del intestino delgado, y el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, del colon, está la válvula ileocecal. Entre el yeyuno y el ilion y el colon, entonces está la válvula ileocecal, o sea, entre el intestino delgado y el colon. Y luego también hay un esfínter en el recto, ¿no? En el ano hay un esfínter también que es voluntario. Los otros esfínteres son involuntarios y tienen que ver con cuando se terminan los procesos digestivos que les competen a cada uno, es que la compuerta y ese esfínter se abre para vertir ese bolo alimenticio, ese quimo, ese kilo, para el siguiente estadio de la digestión. Entonces, en Ayurveda y en sánscrito, digestión es pachana. Y pachana es ese proceso bioquímico de la transformación de las partículas para que se puedan absorber y asimilar adecuadamente. Ese es el proceso de transformación. Entonces, el primero está encargado de Bodha Kapha. Recuerden que hablamos de los subtipos de los doshas, y Bodha Kapha está en la boca y permite la secreción de la saliva. Luego Yataragni, que está en el estómago. Yataragni es el fuego digestivo del estómago. Se suma con Kleda Kapha, que Kleda Kapha es el que produce las mucosidades en la curvatura superior del estómago. Si ustedes ven en el estómago y arriba hacia la izquierda, o sea, bueno, a la derecha de nosotras, pero a la izquierda la persona que está diagramada ahí, ese es el fondo del estómago y ahí es donde se secreta también esta mucosa gástrica, y eso es competencia de Kleda Kapha. Está también Pachakapita, que es responsable de la producción de ácido clorhídrico y la secreción de enzimas en el estómago para poder deshacer los alimentos. Y Pranavayu tiene también un papel importante, ya les voy a decir por qué. Luego Ranja Kapita, Samanavayu y Cloma Agni, que son los jugos gástricos, los jugos pancreáticos, actúan en el duodeno. Y Samanavayu en el yeyuno y en el ilion. No se preocupen con todos esos nombres porque esos subtipos de los doshas pues no están, o sea, como no es tan fácil de aprendérselos y no es tan necesario, pero es como para que entiendan cómo es que está funcionando, ¿sí? Como Bodha Kapha tiene que ver con la saliva, Yataragni con los jugos gástricos, pero también con la mucosa que protege, como esas mucosidades que protegen la mucosa gástrica. Y Pranavayu tiene una importante función porque activa el cerebro y el mecanismo del hambre. Y Ranja Kapita, Samanavayu y Cloma Agni son en general todos como las secreciones y todo que en el duodeno juegan un papel importante para que después se vierta ese bolo alimenticio al intestino delgado y puedan ser absorbidas las sustancias. Y Samanavayu tiene como mucho más influencia al final del intestino delgado. Apanavayu, recuerden que Apana es el movimiento del aire o de la energía hacia abajo, entonces es encargado de el movimiento desde la válvula ileocecal, que es donde yo les digo ahí, donde está el ciego y la unión con el intestino delgado, hasta el recto. Entonces Apanavayu es la que permite impulsar como todo eso para que vaya hacia abajo. Pero también Apanavayu tiene un efecto también en el esófago, del esófago al estómago, tiene la influencia de hacer que la comida baje, porque el movimiento de Apanavayu es hacia abajo. Entonces, hablando de la experiencia de la digestión, hay 4 procesos muy importantes en la digestión. El primero que sucede cuando tomamos el alimento es la experiencia de rasa.
Y rasa es el sabor. Entonces, lo primero que experimentamos, como cuando empieza la digestión, porque claro, uno puede también mirar y oler, y como, eso también hace que se secreten ciertas cosas, pero la primera experiencia digestiva empieza con el sabor, cuando el alimento llega a la boca. Y el lugar de acción de ese sabor, eso que es, el sabor tiene una influencia en rasa dátil, en el primer tejido. Y pues ocurre en la lengua. Pero entonces, gracias también a la saliva y al agua que está en nosotros, que podemos degustar. Luego sigue viria. Viria es la cualidad térmica. Entonces, cuando comemos un alimento, hay unos alimentos que a uno le producen calor y otros alimentos que enfrían, ¿cierto? Y eso se habla mucho también en Colombia con las plantas medicinales. Hay plantas frías y plantas calientes, pero también hay alimentos fríos y alimentos calientes. Entonces, viria hace referencia a esa cualidad térmica del alimento. Y esta es responsable y sucede en el estómago y en el intestino delgado. ¿Sí? El efecto cálido o frío de los alimentos. Y la viria, o sea, esta energía permite la digestión, la absorción y la asimilación de los alimentos. Y el lugar de acción va a ser a nivel, la influencia la va a tener a nivel del Dhatu Agni. El Agni responsable de que los datos como que maduren. Y Vipaka, que es el efecto postdigestivo, ocurre en el colon. Entonces, el efecto postdigestivo tiene que ver también con el sabor. Entonces, hay un efecto postdigestivo de los alimentos que puede ser dulce o ácido, picante, amargo, ¿sí? Entonces, el efecto postdigestivo es cuando, digamos, los alimentos dulces, después de la digestión, se vuelven dulces. Los ácidos se vuelven ácidos y los picantes se vuelven picantes. Pero el sabor amargo y astringente, después de la digestión, se vuelve picante. ¿Sí? Bueno, entonces, y Prabhava, y el lugar de acción del efecto postdigestivo es en las membranas celulares, pero también en las heces. Pues, después de la digestión, o entra en nuestro cuerpo a través de las membranas o se expulsa. Y Prabhava quiere decir la acción específica de ese alimento. ¿Sí? Entonces no tiene un campo de experiencia específico, sino de acuerdo con el alimento. Entonces, por ejemplo, la rúcula tiene un efecto más a nivel del hígado, entonces ayuda como a refrescar la sangre desde el hígado. O tenemos las uvas, entonces las uvas tienen efecto a nivel de racta de la sangre, ¿sí? O sí, ciertos alimentos tienen efectos que son de esos alimentos específicos y que no tienen que ver con el sabor, sino como su acción específica y ocurre a nivel de las células, dentro de las células, ese efecto de los alimentos. Pues, ¿cómo inicia el proceso digestivo? La experiencia del sabor, pues la tenemos gracias a la saliva, con la influencia de Bodhaka Kapha. La masticación, digamos, el prana vayu, la energía prana, tiene mucho que ver con el movimiento, así como la energía de la masticación. La digestión de los carbohidratos inicia en la boca con la tialina, que es una enzima salivar, y con la masticación. Y la saliva hace que la comida sea más fácil de deglutir y que se pueda percibir adecuadamente el sabor. Entonces, el primer proceso digestivo empieza en la boca. El sabor de la comida, entonces, estimula Yataragni, ese fuego del estómago, y a Pranavayu en el centro del hambre, en el cerebro. Y Pranavayu gobierna el movimiento de la comida a través del esófago. Luego Samanavayu hace que inicie el proceso de mezcla en el estómago y Kledaka Kapha hace que se liquidifique la comida junto a Yataragni, como este fuego. Y entonces hay 6 estadios de la digestión. El primero es Madura Avasta Paka. Eso es en sánscrito, pero ¿qué quiere decir? Es el estadio dulce de la digestión. Es la primera, entre la primera hora y las 3 siguientes horas, es un estadio un poco más dulce. Pero el efecto más dulce es la primera hora.
Y entonces lo que pasa es que la saliva y las mucosidades que hay en el estómago en la primera fase de la digestión son como el moco, tiene una consistencia, está conformado por agua y tierra. Y recuerden que la combinación entre el agua y la tierra nos da el sabor dulce. Entonces, por esto es que el estadio de la digestión, el primer estadio de la digestión es dulce. Entonces, es porque aumentan las secreciones de CAFA para favorecer la digestión y para proteger las mucosas de los ácidos que más adelante se van a secretar. Hay una sensación de satisfacción que se produce, hay más estabilidad y más tierra en este estadio madura. Entonces, por eso, cuando uno come, digamos, a veces uno está muy volado y como que no ha comido, ¿sí? Y después de que come es como, uy, ya, ahora sí puedo hacer algo, ya estoy como más en la tierra, como que ya estoy, ¿sí? Y esa sensación, esa cualidad de satisfacción, estabilidad y más tierra, pues es un efecto de CAFA, ¿no? Esa es una de las cualidades que tiene CAFA. Pero no solamente que las personas CAFA van a sentir eso, ¿sí? O sea, como que esa energía a todas las personas se les estimula por los alimentos, cuando hemos comido en la adecuada cantidad y lo que es indicado, bueno, más adelante vamos a hablar más de eso. Y se nutre hasta ahí Rasa Dhatu con el primer estadio de la digestión. Como que ese sabor, el sabor dulce tiene la capacidad de nutrir, ¿sí? El sabor dulce es muy nutritivo. Amla Avastapaka es el segundo estadio de la digestión y es el estadio ácido. Entonces predominan el fuego y en la tierra. La comida se deshace en pequeñas partículas, se secreta ácido clorhídrico, gastrina y pepsina, y en este estadio lo que más sucede es la digestión de las proteínas. Eso todavía está pasando también en el estómago, ¿sí? Luego sigue el tercer estadio, que es la Lavana Avastapaka, que es el estadio salado. Entonces, en el estadio salado es cuando se secretan las sales biliares del páncreas y pasan al duodeno para que se pueda hacer la digestión adecuada de las grasas. Y luego el Katu Avastapaka es el estadio picante de la digestión. Y esto sucede en el intestino delgado. Entonces, con las secreciones ácidas y para que se pueda como terminar de vertir los jugos gástricos y producirse la absorción de los alimentos y los nutrientes, esto sucede en el intestino delgado y es por acción del picante. Y luego, ya al final del intestino delgado, ya llega al intestino grueso y es un estadio ticta, que es amargo, el estadio amargo de la digestión, que sucede a nivel del intestino grueso, a nivel del colon. Entonces acá tenemos el primer estadio, que es dulce, el segundo ácido, el tercero salado, el cuarto picante, el quinto amargo, pero el sexto es kashaya, que es el estadio astringente de la digestión. Entonces el estadio astringente es cuando el intestino grueso absorbe todos los líquidos y ya secreta todo lo que no le corresponde. El intestino delgado absorbe los nutrientes y el intestino grueso es el que absorbe los líquidos. Entonces, estos son como todos los estadios de la digestión y es muy importante como reconocer que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso y se estima que una comida como completa, tipo un almuerzo, puede tomar 6 horas el proceso de digestión para que llegue a nivel del intestino delgado, o sea, como que desde la boca, el estadio del estómago, que son más o menos entre 1 y 3 horas, de acuerdo a la cantidad de comida y a lo que se come, puede pasar 3 horas y después en el intestino delgado puede ser también entre 1 a 3 horas también, pero el intestino delgado recuerden que es muy, muy, muy largo, entre 8 a 14 metros, entonces pues toma un tiempo para que esto suceda. Y para que llegue al intestino grueso, pues toma todavía mucho más tiempo
y ya pues como para excretar lo que no corresponde. Entonces acá tenemos los 6 estadios. Y bueno, entonces hablando de esta digestión, pues es importante reconocer cuáles son las dimensiones de la nutrición. Entonces, pues aquí quisiera hablarles como de 4 dimensiones de la nutrición. Una es corporal, otra es emocional, pero también ambiental y espiritual. Lo que comemos nos nutre y hace parte de lo que somos. ¿Sí? La comida se vuelve esto que nosotros somos, pero también lo que sentimos. ¿Sí? Por eso, raza es la primera experiencia que tenemos cuando tenemos un alimento en la boca. Los sabores que tenemos en la boca tienen una influencia directa en las emociones, y eso lo hablamos cuando hablamos de los sabores. Si recuerdan de como ese tema que es también apasionante, como cada sabor influye en cómo nos estamos sintiendo. Entonces, por ejemplo, el sabor dulce produce satisfacción, ¿sí? El dulce produce como una sensación de amor. El picante como que estimula, ¿sí? El sabor amargo genera como que centra, enfoca, pero en exceso también produce amargura, tristeza, ¿sí? Entonces cada uno de los sabores tiene un efecto a nivel de las emociones y de los pensamientos, de lo que pensamos, ¿no? De cómo pensamos, de cómo está nuestro nivel de energía. Hay alimentos que son rayásicos, entonces nos estimulan y hacen que estemos así como a toda. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, el ají, el azúcar, el café, son alimentos rayásicos, que aumentan la energía rayas y nos estimulan. Hay alimentos que son tamásicos, que nos ponen así como pesados, la carne roja, los alimentos embutidos, muchos carbohidratos, alimentos de pastelería, ¿sí? Los granos producen como también una sensación pesada, de pesadez, de tamásica, que uno se lo come y quisiera descansar o dormir, ¿sí? Y los alimentos sádvicos son los alimentos que nos generan bienestar, estabilidad, energía, como las frutas, como los vegetales, el aceite de oliva, ¿sí? Como ese tipo de alimentos. Entonces, reconocer que los alimentos influyen en nuestro cuerpo, en nuestros datos, pero también en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en la energía. Espiritualmente, y hay un libro que les recomiendo que se lean si les gusta como las cosas más allá de la materia, se llama El Yoga de la Nutrición. Si quieren ahorita al final les doy el contacto, y si lo consiguen en la Era Azul o en el Arcano, pero yo tengo directamente el contacto de los distribuidores y los que los traducen estos libros en Colombia. Entonces pues mejor comprarlo directamente de ellos. Y se llama El Yoga de la Nutrición y es de un maestro búlgaro que se llama Ram Mikhail Ivanov. Yo lo leí cuando tenía 15 años y me pareció pues muy, muy revelador, muy, muy lindo. Y pues es muy chévere cuando uno se puede nutrir así. Y este autor dice que cuando uno come conscientemente al 100%, conectándose con la energía sutil de los alimentos, es uno de los yogas más elevados que uno puede practicar. Es una de las meditaciones más profundas que uno puede hacer, porque comiendo así se nutren los cuerpos sutiles. ¿Sí? Nosotros no solamente tenemos este cuerpo físico y emocional y mental, tenemos unos cuerpos astrales y sutiles mucho más elevados. Bueno, aquí se escucha, por ejemplo, este ambiente de acá es un ambiente rayásico, ¿saben? El ambiente del ruido, del movimiento, ¿saben? Es un ambiente rayásico. Hablando así como de las gunas, de las 3 gunas. Y a nivel ambiental también tiene una repercusión lo que comemos. Muchas veces no nos preguntamos cuáles son los costos de lo que comemos, cuánto le vale al medio ambiente que yo me coma estos dátiles. Porque pongo el ejemplo de los dátiles.
los dátiles no se dan en Colombia, ni se dan en Sudamérica, ¿sí? Ni siquiera en Europa, se dan al otro lado del mundo, ¿sí? Se dan en Asia, ¿sí? Entonces, imagínense todo el combustible que tiene que pasar para que estos dátiles lleguen a nosotros, ¿sí? Como toda la gasolina y la huella de carbono que implica que yo me coma un alimento importado. En un país como Colombia, que tenemos tanta diversidad de alimentos, tanta cantidad de cosas, es impresionante la cantidad de frutas, de vegetales, de cosas súper lindas y deliciosas. Entonces, no quiere decir que vamos a satanizar porque es importado, no. De hecho, pues en Ayurveda, pues yo necesito como muchas veces traer cosas que solo se dan en la India, pero es como conectarse también con lo propio, ¿no? Porque incluso uno apoya más como el medio ambiente y apoya más a los campesinos y como al entorno comprando más local. Entonces es como tener en cuenta esa dimensión ambiental del costo de lo que nos estamos comiendo. Si comemos alimentos transgénicos, no solamente nos puede afectar a nuestra salud, sino que también está afectando el equilibrio de los ecosistemas, porque un alimento modificado genéticamente es resistente a todas las plagas y esto también puede hacer que sea muy impactante para el medio ambiente. Entonces es importante conocer la historia de lo que consumimos, la procedencia, los procesos que tiene. Hay que procurar que los alimentos estén en cosecha, que sean locales y pues si se puede, cuando se pueda, evitar alimentos que sean importados. En la dimensión ambiental es muy importante conocer el proceso de la comida, qué procesos trae la comida y conectarse con el alimento, ¿sí? Si ese alimento tuvo que ser freído, conservado, empacado, ¿sí? Como que tiene muchos procesos y que le pusieron muchas listas de ingredientes, pues tiene un efecto para nuestro cuerpo y también para el medio ambiente, ¿no? Si es empacado y súper empacado y después sí, hay unas galletitas, unas cosas que vienen con un montón de plástico, que eso también tiene un efecto en el ambiente. Y Ayurveda habla del microcosmos en el macrocosmos, lo que pasa en nosotros afecta también al ambiente. Buscar sembrar algunos alimentos en la casa, incluso en la ventana de la casa, eso también es como algo muy lindo, uno poder cosechar sus alimentos. Y preguntarse, ¿no? ¿Quién paga el costo de lo que yo consumo? ¿Sí? Muchas veces el costo de lo que yo consumo lo pueden pagar también los campesinos. Por ejemplo, la papa, ¿no? La papa que la compramos sectorizada, se la compró a almacenes a Carulla. Y Carulla se la compra a ellos, es mucho más barata, ¿sí? Entonces, mirar quién paga el costo de lo que yo estoy consumiendo. A veces cuando consumimos cosas que son muy baratas, pues no sabemos, ¿no? Esos almacenes que son súper baratos todo, pero no sabemos qué impacto también tiene en el ambiente y en las personas desde donde provienen esos alimentos. La dimensión corporal, entonces es importante como comprar alimentos integrales, cocinar los alimentos, comerlos frescos, que sean menos de 7 horas de preparados, porque después de 7 horas se fue el prana. Siguen los nutrientes, pero el prana, la energía vital de esos alimentos ya se ha ido. Entonces, cuando tenemos alimentos que guardamos en la nevera, quizás que sobró comida y no la quiero botar, entonces la guardas en la nevera, pero el otro día te comes esa comida con algo que tenga prana, una ensalada fresca, le pones especias, le pones jengibre, como buscar un aguacate, ¿sí? Buscar que esos alimentos que ya están refrigerados y guardados y como ausentes de prana se vuelvan a llenar de prana con lo que uno con las combinaciones. Pero digamos alimentos así congelados por mucho tiempo, o sea, pues como tienen nutrientes pero no tienen tanto prana, tanta energía vital. Y los alimentos que son muy congelados y muy fríos tienen una energía muy fría. Entonces, esa energía fría también aumenta Vata, que Vata es uno de los principales causantes de desequilibrios en el cuerpo.
Evitar que los alimentos estén procesados con largas listas de ingredientes, eso también es importante tenerlo en cuenta porque tantas listas de ingredientes, pues el cuerpo no lo asimila tan bien, ¿sí? En la dimensión corporal, comer solo con hambre, eso ya lo hemos hablado varias veces, no comer con sed, sino beber con sed, comer con hambre, permitir que se termine de digerir la comida anterior, porque hablando del proceso digestivo, cuando se están virtiendo los jugos gástricos en el estómago, el esfínter esofágico, el esfínter del estómago, el intestino delgado está cerrado, pero se empieza a abrir para vaciar todos los jugos y la comida que está en el estómago para vertirse al duodeno, y si en ese momento me comí un postrecito, este postrecito con este esfínter que está abierto no se va a terminar de digerir ni vertir todas las enzimas que son necesarias, o se tiene que cerrar de nuevo otra vez este esfínter y se mezcla ese postre con lo que ya estaba con más ácidos en el estómago, y esto va a generar más desequilibrios en el sistema, ¿sí? Por eso es que el cuerpo tiene unos mecanismos súper sofisticados y perfectos que se nos vienen, que nos entregan así 0 kilómetros en el nacimiento, y que poco a poco vamos como desgastando, porque como los alimentos tienen una dimensión importante emocional, pues muchas veces nos comemos el postrecito es porque necesitamos una contención emocional, amorosa, tenemos como consentirnos. Entonces, pues Ayurveda habla de comer lo que nos cabe en las dos manos juntas. Ese es el tamaño, Nanjali es el tamaño de lo que nos cabe en el estómago. Entonces, a la medida de las manos, pero lo que comemos se debería dividir en 4 partes. La mitad del estómago, alimentos sólidos, un cuarto, alimentos líquidos, y otro cuarto debería quedar libre para la digestión, porque si vemos que queda capa está secretándose en el estómago, esas mucosidades, pero también pancha capita, que son todos esos tubos gástricos que se vierten ahí, que además tienen que ser mezclados y diluidos y todo, y si el estómago está súper lleno, tenso, pues va a ser mucho más difícil para el cuerpo, y vamos a requerir mucha más energía para que esos alimentos se digieran, y por eso entonces muchas veces uno se pone una bandeja paisa y no quiere nada más sino acostarse, hacerse una siesta, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa inteligencia de dejar ese espacio que necesita el estómago para hacer la digestión. Un cuarto con líquidos y el cuarto restante para la digestión, como les había dicho. Quiero mirar cómo vamos, porque hay mucho ruido, entonces no sé si vamos bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Te escuchas? ¿Entiendes? Bueno. Sí. Que a veces uno aquí mirando solamente la pantalla sin tener retroalimentación, entonces bueno. Entonces, ¿por qué? Entonces es importante la dimensión corporal, por preguntarse por qué como, ¿sí? Como porque tengo hambre, como porque estoy en una celebración, o porque es la hora, ¿sí? ¿Quién come? ¿Está comiendo tu cuerpo, tu mente, tus emociones? ¿Quién está comiendo? Eso también es una cosa importante para preguntarse. Y también reconocer los patrones que uno tiene para alimentarse. A veces comemos viendo televisión o mirando el celular, o ¿sí? Como planeando la siguiente semana. Entonces, mirar qué patrones comemos muy rápido, tomamos muchísimo líquido con los alimentos. Es lindo como en estos días preguntarnos cuáles son nuestros patrones al comer. Y en la dimensión emocional, entonces, como raza significa sabor y al mismo tiempo significa emoción. Entonces, mirar como esta dimensión emocional, que a veces queremos una tortita de chocolate, pero ¿será que realmente lo que necesitamos es la torta de chocolate? Quizá bueno un poquito, pero quizás necesitamos algo más, como reconocer que hay una emoción que nos está moviendo ahí detrás. Entonces, la dimensión emocional, entonces el sabor dulce produce amor, pero en exceso genera mucha pasividad, como energía tamásica. Y rayásica también, o sea, primero rayásica, mucha energía, y después como mucha pasividad.
El sabor picante, motivación, pero en exceso puede producir ira. El amargo, claridad y foco, pero en exceso, tristeza. El ácido, agudeza mental y en exceso, ira. El salado, tranquilidad, pero en exceso, avaricia y rigidez. El astringente, optimismo, pero en exceso, miedo. Entonces, mirar si podemos hacer como un poquito de los 6 sabores. Ayurveda dice que si comemos en una comida del día los 6 sabores, un poquito de cada uno, eso nos genera bienestar y equilibrio. La alquimia de los alimentos, Anahata Sukhibhava, que es como Anahata Sukhibhava, es que todas las personas que han tomado estos alimentos, el que los cosechó, los cultivó, el que los transportó, el que los cocinó, el que los sirvió, todas esas personas sean felices. Anahata Sukhibhava quiere decir eso, que todos los que tomaron estos alimentos sean felices. Entonces es un acto de alquimia y transformación de los alimentos. El agradecer es una cosa muy importante al momento de comer. La disposición mental, física y emocional para comer. ¿Sí? Si uno está con ira o está triste, literalmente se le amarga la comida. Y comer con conciencia plena, ¿sí? Como utilizar todos los 5 sentidos en el momento de comer. Mirar, observar, saborear, tocar. Realmente eso va a sonar chistoso, pero como hacer el amor con los alimentos, ¿sí? Como que todos los sentidos estén realmente con ese alimento, porque es que ese alimento se va a volver parte de lo que tú eres. Ayurveda, entonces, ¿cómo equilibrar? Vata, que recuerden que Vata, ¿cuáles son las cualidades de Vata? ¿Ahí me están hablando? Sequedad, lo seco, ¿sí? Ligero, ¿Qué dijiste, Alma? Sutil, rápido, ligero, Ligero, frío, frío, Cambiante. cambiante, sí. Ajá. Bueno, exacto. Entonces, lo equilibra, pues lo opuesto. Entonces, ¿qué lo equilibra? Lo Lo aceitoso, grasoso, lo untuoso, ¿no? lo Grasoso, pesado, untuoso. lo dulce, Lo aceitoso, ajá, lo cálido. Entonces, Vata se equilibra con los alimentos oleosos o como aceitosos o mucosos, mucilaginosos, ¿sí? Como así babita, como sopita, chía, aceite, lo que es caliente, lo que es húmedo, ¿sí? Como que las cosas no sean tan secas, y el ajonjolí como número 1 para equilibrar el alimento número 1 para equilibrar a Vata es el ajonjolí. ¿Sí? Y lo mejor es el aceite. Entonces, eso es lo que más equilibra a Vata. A Pita, pues como Pita es caliente, ¿no? Es caliente, es más líquido, es ligero. Entonces, pues son las cosas que sean opuestas. Necesitamos algo que sea refrescante, que sea un poquito pesado también. Los Pita también toleran muy bien lo pesado, y que sea más seco porque tiene agua también. No alimentos tan húmedos, sino más secos, al contrario de Vata, que sean refrescantes. El ghee es como por regla general lo que más equilibra Pita, pero también las hojas verdes, ¿sí? Y Kapha, que es pesado, que es húmedo, que es frío, entonces necesita lo opuesto, que sea ligero, que sea cálido, que sea picante, que necesita estímulo, pues se equilibra con alimentos cálidos, picantes y secos, ¿sí? Y Pita, por ejemplo, se equilibra con alimentos dulces, amargos y astringentes. Y Vata se equilibra con los alimentos dulces, ácidos y salados. Y Kapha con los alimentos amargos, picantes y astringentes.
¿Cuáles son los sabores calientes? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que sean los sabores calientes? El picante. El ácido. Salado. Muy bien. Esos son los alimentos, esos son los sabores calientes. Entonces, ¿el dulce es un sabor frío o caliente? Frío. Frío. Refrescante. ¿Usted tiene las cualidades de qué dosha? Kafa. El ácido entonces tiene agua y fuego. Y entonces es un sabor frío o caliente. Caliente. Agua y fuego es pita, picante, fuego y aire. Picante es fuego y aire y es más parecido a qué dosha. Es bata. El picante es fuego y aire. Entonces es más parecido. Más pita. Apita. Más pita. También bata, tienes razón. Ajá, es más pita porque tiene fuego y es caliente, pero también tiene aire. Entonces a los pita, mucho picante también los puede desequilibrar porque tiene aire. ¿Sí? El sabor salado, entonces es más parecido. ¿Es frío o caliente el salado? Ya me han dicho. Caliente. ¿Ah? Y entonces, ¿a qué doshas puede incrementar el salado? Pita y kafa. El kafa. Bien. Y el amargo tiene aire y espacio. Bata. Eso se parece. Bata. Y es frío o caliente. Frío. Frío. Entonces, ¿a qué dosha se equilibra el amargo? Apita. Pita. ¿Y a qué otro? Y a Kafa. ¿Y el picante a qué dosha equilibra más el picante? A Bata. Bata. A kafa. Ajá. ¿Y el dulce a qué dosha se equilibra? A Pita. Pita y a Bata. 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 bata, porque entonces miren que bata no tiene ni agua ni tierra, ¿cierto? Entonces se equilibra mucho a bata. Pero no el dulce del azúcar refinado, ¿no? El dulce de las frutas, el dulce de la papa, el dulce, sí, como de la zanahoria, no como un dulce como tan rayado como el azúcar. Pero un poquito de panela le viene muy bien a bata. Y el astringente, ¿qué doshas incrementa el astringente? Gente kafa y bata. Kafa y, Bata. ajá, ¿y en qué dosha se equilibra el astringente? Pita. Pita y kafa. Pita y kafa. No, pita y bata. Ah, no, mentira. Pita y kafa. Porque es astringente y es seco, ¿no? Entonces si el astringente tiene la capacidad de secar, entonces tenemos que buscar un dosha que tenga mucho más agua. Bata tiene aire y espacio, ¿sí? Entonces bata se equilibra con el dulce, ácido y salado, con lo cálido, húmedo y oleoso. Pita es fuego y agua, se equilibra con el dulce, amargo y astringente y con lo refrescante, bueno, lo que ustedes ya me dijeron. Y kafa es agua y tierra, se equilibra con lo picante, amargo y astringente y con lo seco. Y con lo que es más ligero, ¿sí? Entonces, miren lo chévere que es como conocer los gunas y conocer los efectos de los sabores, porque ahora podemos entender mucho mejor como estos conceptos. ¿Y cuáles son los sabores fríos? ¿Los sabores fríos? El dulce. Astringente. Dulce, sí. ¿Qué otro? El astringente. El amargo. El amargo. Muy astringente. El astringente. Esos son los sabores fríos. ¿Y cuáles son los sabores más húmedos? El dulce. Que tiene agua y tierra. Ajá. ¿Qué otro? El salado El tiene agua. agua. Creo que con agua. ¿Qué otro tiene agua? Sabor salado. Salado, sí. ¿Salado? Ok. Tiene agua y fuego. Otra vez volví al interrogante.
No te va a confundir si tiene agua y fuego o más bien tiene tierra y fuego. El ácido es el que tiene agua y fuego, ¿no es? Ya Ácido, agua y fuego. me sacan de esa duda, la vez pasada habíamos tenido la misma conversación y Tierra y fuego, yo tengo tierra y fuego en ácido. el Yo salado. también tengo tierra y fuego en ácido. ¿El ácido? Ah, entonces me equivoqué. El ácido, es que yo no sé por qué siempre he pensado que el ácido es agua y fuego, pero bueno. Sí, o sea, es que eso me lo aprendí así hace mucho tiempo y si ven que me cuesta. Bueno, entonces el ácido es tierra y fuego y el salado. Bueno, pues el único que tiene agua es el ácido, el salado. No, pero bueno, me volví a confundir ahí, pero entonces el sabor húmedo es el dulce, sin duda alguna. Y el ácido también genera un poco de humedad porque así no tenga agua por tener tierra, también produce el salado también por tener tierra, produce humedad. Entonces, en Bata, los alimentos que más equilibran a Bata son las sopas, los alimentos acuosos, las infusiones, las especias carminativas que disminuyen la producción de gas, el aceite y el aguacate. Pues no solamente eso, sino como... ¿Cuáles son las especies carminativas? Las especies carminativas son las que disminuyen la producción de gas en el intestino. Entonces las especies carminativas, el hinojo, el anís, el comino, las semillas de cilantro, el cardamomo, todas esas son, el jengibre, son especies carminativas que disminuyen la producción de gas. Entonces eso es súper bueno para Bata, lo calientico, lo sopudo, lo salsudo, Ajá. las especias así carminativas que no son tan picantes como el ají, porque el ají tiene fuego pero también tiene mucho aire, entonces puede producir irritación para Bata, como mucho gas. Para pita es recomendable cosas más frescas, ¿no? De las ensaladas verdes, bebidas al clima, porque pongo ahí bebidas al clima. Pita necesita también refrescarse. Y Pita siente sed así como de una cosa helada, llena de hielo, pero en realidad el hielo apaga el fuego, ¿cierto? El agua helada apaga el fuego. Entonces Pita tiene una capacidad de secretar enzimas, tiene suficientes enzimas, pues se pueden comer un churrasco, una persona Pita sana se come un churrasco y lo puede digerir bien y no le genera ninguna molestia. Pero eso es a costa de todos los ácidos y todas las secreciones enzimáticas que están produciendo. Entonces, asimismo, si los pitas toman muchas cosas heladas, el cuerpo va a tener que secretar muchos más ácidos y se acidifica más el sistema. Entonces, por eso las bebidas al clima. Entonces, es mejor, es recomendable que Pita se hidrate antes y un tiempo después, pero no tanto durante la comida y no con bebidas heladas. Las frutas y los vegetales frescos. Y Kapha se equilibra con alimentos secos, que es húmedo por naturaleza, porque tiene agua y tierra, con especias, así Kapha puede comer más picante que los demás doshas, que sean cálidos porque el agua y la tierra son fríos, y ensaladas con hojas verdes porque las hojas verdes son amargas y astringentes, entonces se equilibran también a Kapha. No astringentes, pero más que todo amargas son las hojas verdes. Entonces, esos son como los conceptos que es importante tener en cuenta para la nutrición de los doshas, a grandes rasgos. Charaka, como el gran exponente de la Ayurveda, de la medicina interna ayurvédica, dice que las actividades mentales como las preocupaciones, la tristeza, el miedo, la ira y el sufrimiento son factores que causan indigestión, incluso si la comida es saludable y es ingerida en adecuada cantidad. Entonces, imagínense todo lo que puede también influir las emociones en nuestro sistema digestivo. Entonces, bueno, ahí otra parte va a ser cómo examinar las toxinas. Les voy a poner en silencio un momentico
porque creo que aquí tengo un montón de ruido para que no se escuche más interferencia después en la grabación para ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo examinar las toxinas? Entonces es muy importante la lengua. La lengua está conectada con el corazón embriológicamente, ¿sí? Cuando embriológicamente las capas que están produciéndose, como tenemos 3 capas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, entonces el corazón y la lengua tienen un mismo canal como intrauterino y por eso mismo la lengua también muestra nuestras emociones más recientes. Digamos, en la punta de la lengua, cuando la punta de la lengua está muy rojiza, nos está hablando de emociones del corazón, ¿sí? Como que estamos atravesando alguna cosa emocional. Y limpiar la lengua, como yo les había dicho, creo que eso ya lo habíamos hablado, tiene un efecto también en las emociones. Entonces ese nadi, ese canal de energía que conecta con el corazón se llama Hridaya Nadi. Y la lengua refleja la acumulación de ama, de estas toxinas, y también de las emociones. Entonces, áreas, digamos, desprovistas de saburra, muy rojizas en la lengua, nos está mostrando, digamos, hay personas que tienen la lengua muy geográfica y la lengua que se irrita muchísimo y con parches más rojizos, como parches medio blanquitos, no tan blanquitos, y otros que sí son muy rojizos. Esto nos está mostrando que nuestro estómago es más ácido, tiene menos cleda cacafa, menos mucosidades, está más desprovisto y tienen más tendencia a tener gastritis estas personas. O si tiene parches blancos en las zonas donde está el parche blanco, nos está hablando de los órganos que tienen más acumulación de toxinas. Entonces, la saburra es esa capa blanquecina que refleja esa presencia de toxinas. Y como les digo, entonces, digamos, en la punta de la lengua está el corazón y también como la mitad de la punta de la lengua. Y los lados tienen que ver con los pulmones. En la mitad de la lengua, el estómago. Hay personas que tienen la lengua, una línea bien marcada, profunda. Esto nos está hablando de problemas a nivel del sistema digestivo. Sea gastritis, sea colon irritable, intestino irritable, una línea bien marcada en la mitad. El hígado y el vaso están también en la lengua, en los bordes laterales. Muchas veces cuando los bordes laterales son muy rojizos, nos está hablando que el hígado puede estar cargado. Los intestinos, el intestino grueso en la parte posterior de la mitad, nos está hablando del intestino grueso. Y la parte posterior lateral nos está hablando de la energía del riñón, las toxinas en el riñón. Que los bordes de la lengua tengan unas... se estén marcados los dientes, o sea, como unas arandelitas así, no sea completamente lisa, nos está hablando que hay mucha humedad y hay mucho café en el sistema. Estamos comiendo mucho dulce o muchos carbohidratos, o nos estamos excediendo y eso puede producir bloqueos y masas y cosas en el cuerpo. Una lengua más bata es una lengua más delgada, ¿sí? Una lengua más delgadita y larga y tiene tendencia a que se marque, como que haya lineecitas así lineecitas transversales y longitudinales. Una lengua más marcada en la mitad tiene que ver con pita y más rojiza, porque el estómago y el intestino delgado son responsables de pita, son responsabilidad de pita. Y una lengua más blanquecina y más ancha, más gruesa a los lados y más gordita, de altura, nos está hablando más de café. Entonces, para el color de bata es un color más cafecito, oscuro, entonces cuando hay manchas así más oscuras en la lengua, nos está hablando de bata. Más rojiza pita y más blanquecina café. Entonces, ¿cómo saber si tenemos toxinas? Si tenemos varios de los síntomas que voy a mencionar, quiere decir que somos candidatos a un proceso de desintoxicación. Pesadez abdominal después de comer, distensión, que se inflame el estómago, el abdomen,
eructos que tengan el sabor de la comida interior por largo tiempo, saburra gruesa en la lengua, marcas de los dientes en los bordes, mal aliento, sabor amargo en la boca, la lengua pastosa, que la mente esté dispersa y desmotivada, como que no se pueda concentrar adecuadamente, o tendencia a la depresión, dolor abdominal, dolores en el cuerpo, se puede estar hablando de toxinas, estrés cuando hay hambre al sentirse lleno y sueño después de comer, no sueño después de dormir, sino sueño después de comer. Y también que uno duerma y se levante todavía como cansado y que no se ha reparado el sueño, también nos está hablando de presencia de toxinas en el cuerpo. Koshta, habíamos hablado en la clase, creo que de acné, hablamos de Koshta, que es la capacidad digestiva y el tránsito intestinal. Entonces, Krura Koshta es Vata, que es un hábito intestinal impredecible. Un día va en la mañana a evacuar, otro día al mediodía, otro día en la tarde, otro día no va, ¿sí? Es irregular. Y tienen tendencia al estreñimiento y las heces son más secas. El apetito también es irregular. A veces da hambre, a veces no, o come poquito y seguido. Mrudu Koshta es de Pita, entonces como que fácilmente, o sea, comen y van al baño. Muy fácil. Y su apetito sí es agudo. Entonces se evacúan fácil y sin esfuerzo y con un buen apetito. Y Madhyama Koshta es el Koshta de Kapha, que tienen como su capacidad de digerir los alimentos es un poco más lenta, pero pueden evacuar también con facilidad. Una evacuación normal, no tan excesiva como Pita, ni tan escasa como Vata o tan irregular como Vata. Y la capacidad digestiva es lenta, o sea, no les da hambre tan seguida. Entonces, en esto, ¿por qué ayunar? ¿Sí? Un suelo digestivo bajo, mandagni, y una digestión inadecuada llevan estancamientos de los alimentos mal digeridos en los canales corporales. Entonces, eso produce ama. Y la primera causa de ama, como habíamos hablado en la clase de ama, de toxinas, es comer sin hambre. Y es productos de la alimentación que no fueron digeridos adecuadamente. La falta de apetito es una manifestación de procesos metabólicos que todavía están activos y en este momento comemos, pues estamos saturando el cuerpo. El sistema digestivo no está listo para digerir la próxima comida. Entonces se acumulan toxinas. Y ayunar es una estrategia que sirve para depurar toxinas. Entonces, para depurar toxinas se utilizan plantas que sean calientes y secas. ¿Cuáles son las mejores plantas calientes y secas? Las especias. Jengibre seco y fresco, la decocción de semillas de comino tostadas. Pues uno pone a tostar las semillitas y pone a hervir, digamos, por ejemplo, pones 2 pocillos de agua con una cucharadita de semillas de comino y se pone a hervir hasta que esos 2 pocillos se reduzcan en la mitad. Eso es muy bueno para depurar toxinas y eso se puede tomar 15 minutos antes de las comidas. Uno lo puede mezclar con otras semillas, con semillas de comino, hinojo y anís, por ejemplo, o cilantro. Pimienta negra también ayuda a depurar toxinas, la pimienta de cayena, los clavos, la canela, el ghee, el fenogreco. Digamos, el vino es una planta caliente y seca, pero en combinación con las especias también ayuda a depurar toxinas y cocinar con ghee también es útil. El fenogrego se encuentra aquí. ¿Qué es el fenogrego? El fenogreco se llama alholva, Alholva, y se consigue. Son unas semillitas que uno las hidrata. De hecho, hidratar las semillas de fenogreco son súper buenas, incluso para las articulaciones. Se utiliza mucho el fenogreco, entonces uno puede dejar así como deja uno la linaza en agua, deja el fenogreco en agua, es un poquito amargo, pero es súper depurador. En Palo Quemado se consigue y en las plazas del mercado se consigue fácilmente el fenogreco. El fenogreco es aquí debajo del cardamomo, esas pepitas que se ven amarillas en esa foto, ese es el fenogreco. ¿Me puede decir cómo es que se llama aquí en Bogotá el fenómeno? Aquí
Alholba. Ay, ya. Esfenogreco o alholba, y lo puse en azulito ahí en la diapositiva. Gracias. Sí, señora, gracias. Dime. Que me preguntaron, y qué pena, ¿cómo estáis dando acá? No, listo, que gracias. Ya aquí se ve claro. Voy a borrarla porque quedó ahí como... Creo que quedaron todas las diapositivas con la alholba ahí. Sí. Pero ya no sé cómo fue que hice para poner. Ah, aquí. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de por qué ayunar, de las especias y el té para fortalecer acné. Entonces hay varios tés para fortalecer acné. Una persona que tenga pita alto no debería consumir este té porque se le va a aumentar mucho más pita. Pero una persona CAFA le viene muy bien y un poco también a Vata. Entonces 1 litro de agua, una pizca de pimienta de cayena, 1 centímetro de jengibre fresco macerado o en rodajas, media cucharadita de sal de roca, ahorita le pueden tomar una foto si quieren, un endulzante al gusto si es necesario, se hierve por 20 minutos, se deja enfriar un poquito, unos minutos, se agrega el zumo de 2 limones porque el limón no se debe hervir. Y eso se puede tomar antes de la comida principal, por ejemplo, del almuerzo. Las personas que tienen inapetencia, una saburra muy gruesa, esto ayuda a fortalecer acné, pero las cosas que sirven para fortalecer el acné se deben tomar entre 5 a 10 días, pero no más de eso. ¿Sí? No es por largo tiempo, porque el acné se aumenta y ya puede seguir trabajando por sí solo, solamente necesita un estímulo por unos días. Y esto se puede tomar antesitos de las comidas o también se puede tomar sorbitos de esa agüita durante el día. Y les dejo por aquí si quieren le pueden tomar foto a esta receta para fortalecer acné, pero recuerden que si tienen mucho pita no es necesario. ¿Sí? Cuando hay gastritis, acidez, reflujo, no es recomendable. Entonces, el ayuno se recomienda hacer un día a la semana. Digamos, si uno puede tener un día a la semana que haga un ayuno, sería muy bueno y ahorita vamos a ver cómo hacer ayuno para Vata, para Pito, para Kapha, evitar un ejercicio muy fuerte, evitar las relaciones sexuales ese día, porque la idea es que la energía en el ayuno va para que el cuerpo se fortalezca, se renueve, se regenere. Y entonces, pues es un momento como más bien para depurar y es mejor no gastar energía en otras cosas. Dormirse temprano. El día de la luna llena, por ejemplo, es una buena ocasión para ayunar. Y también se dice que el día de nacimiento, si yo nací un domingo, entonces ayunar los domingos. Imagínense, yo nací un domingo, el domingo es el día que uno se da los gustos, los postres, la comida por fuera. Eso debe ser una excusa para no ayunar. Pero bueno, elegir un día a la semana para hacer como alimentos más ligeros. Conectarse con las capas más profundas del ser, eso permite el ayuno también. Y también ayunar de las actividades que no sean indispensables, como lo hicimos, como les hablaba, para el Chankaprakshalana. Vata, como predomina el aire y el espacio, le viene bien ayunar con infusiones, con calditos, con kichari, que es el arroz con frijol mungo, con lentejas rosadas, pero que sea sopudito. Frutas calientes con especias, naranja, mango, uvas. Es importante que los Vata consuman alimentos porque los Vata puros suelen ser más delgados y no tienen así mucha masa muscular ni mucha grasa. Tienen más tendencia a desgastar los tejidos. Entonces por eso es bueno darle algún sustrato a Vata. Y se vuelven muy volados, mucho más volados de lo que son con los ayunos. Por eso es bueno algo calientico y algo como alguna sustancia para el cuerpo. Después de naranja, mango y uvas porque es dulce y ácido. Bueno, los pita que tienen predominio del fuego y el agua necesitan refrescar la digestión, la sangre y la mente. El ayuno los puede poner a hervir también muchas veces, ¿no? Como tener hambre aumenta mucho Vata.
entonces, mucho pita. Entonces, las frutas dulces y refrescantes, pues los pita también, que no están acostumbrados a ayunar, no deberían ayunar sin nada, sino que deberían refrescarse. Frutas dulces y refrescantes, jugo de granada, de granadilla, uvas, sábila, kichari, pero un kichari más seco, este arroz con el trigo y mungo, con las lentejas, pero no tan aguado como el de bata, jugos verdes, pueden hacer ayuno con agua, si es que su apetito se lo permite, porque si no su fuego empieza a hervir, ¿no? Entonces, en estos dos doshas anteriores, bata y pita, se recomienda que hagan un sustrato durante el ayuno, que coman algo. En cambio, los kapha, como tienen tanta grasita y tienen como tanta dulzura por naturaleza, podrían ayunar solo con agua. Aquí puse que se necesitan refrescar la digestión, la sangre y la mente, pero es que ahí se me fue lo de pita. Necesitan es algo más cálido y necesitan más estímulo y necesitan depurar más grasas. Entonces pueden hacer ayunos sin comida o con agua y miel, con agua, miel y limón, jugos o frutas astringentes como la manzana, la pera, la guayaba, un kichari seco que tenga especias picantes, jugos verdes, o los ayunos intermitentes de 16 horas que están tan de moda ahorita, 16, 17 horas. Kapha los puede tolerar muy bien. Los bata y los pita no tanto. Entonces el ayuno diario que todos deberíamos tener, todos los días, ojalá, es mínimo 12 horas, entre la cena y el desayuno. Y ayuno intermitente, que son 16 horas entre la cena y la próxima comida, una vez a la semana, para bata, si es que lo necesita porque tiene muchas toxinas, para pita una o dos veces a la semana, y los kapha si puedes tolerar más tiempo de ayuno intermitente, más veces a la semana. Y aquí el último mensaje que le quería darles es que esta semana, una propuesta, escribir durante los próximos 3 días cuáles son las comidas, los horarios y las emociones relacionadas con ellos, como un diario de comidas y de emociones. Meditar acerca de las sensaciones que hay en el cuerpo, como ¿sí? Cuando tengo unas ganas impresionantes de comer un chocolate, sentarme y escuchar y respirar y qué me quiere decir esa emoción. Las emociones tienen mucho que hablarnos acerca de nosotros mismos y podemos conectarnos con ellas. Eso nos da unos eslabones más en el camino. Entonces, escuchar la emoción que subyace a un antojo, no comer sin hambre y ya. Entonces, esto era lo que tenía para compartirles hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios. ¿No? Yo esto, no sé, ahí por ejemplo con respecto al acné, los el clima, por ejemplo, yo he sido como ese poco estos días que el clima Se te corta a veces la voz. No sé si me quieres escribir la pregunta, ah, porque se te corta y estoy con un ruido aquí. En resumen, mientras haces la pregunta. Cuando tú hablas de que Vata le convienen los ayunos, frutas calientes, o sea, estos dulces muy bogotanos que uno hace de dulce de uchuva, dulce de mora, dulce de fresa, todos esos dulces serían convenientes entonces para Vata. Sí, digamos un dulce ácido es más conveniente para Bata porque hace parte de lo que necesita, pero digamos, esos dulces tienen mucho azúcar refinada y el azúcar refinada también aumenta el rayas, la energía, ¿sabes? Entonces, mucho dulce también puede no ser tan bueno para Bata. Entonces, un poquito sí,
porque a Vata le viene bien el dulce, pero como con moderación. El dulce para Vata más como la papa, la yuca, el plátano, las frutas, ¿sí? Más que los postres. Pero un poquito también está bien. Sí, el dulce y el ácido están muy bien para Vata. El acné también se afecta con el clima. Sí, de hecho, esto es contradictorio, porque se dice que digamos, en los países con estaciones, la época del invierno, uno pensaría que en la época del invierno se disminuye el acné, pero no. En la época del invierno, acné aumenta mucho más. Y entonces es cuando podemos comer los alimentos más pesados. Y eso es algo muy lindo del cuerpo, ¿no? Como que es el momento que necesitamos más calorías, es el momento que necesitamos invernar un poco más, y es cuando el acné se aumenta. Pero el clima lluvioso, por ejemplo, que es húmedo, y entonces llueve, y a veces calor, y llueve, y ese clima hace que, digamos, el clima más difícil para el sistema digestivo es la lluvia. La lluvia hace que el acné se debilite, por eso cuando viene la época de lluvias hay tantas enfermedades. Y en el verano también hay un poco más de acné, entonces puede agravarse mucho también pita, porque ya hay sol afuera y hay sol adentro, entonces hay que hacer como cosas que puedan refrescar un poco la digestión. Pero un invierno también puede apagar el fuego digestivo si ya hay toxinas previamente, por eso Ayurveda habla de fructusharia, que son como todas las cosas que tenemos que hacer para prepararnos para la siguiente estación. Pues cuando hay estaciones, pero pues en Colombia tenemos de alguna manera ciertas estaciones y uno sabe como que en abril es la época de las lluvias, pero a veces uno no sabe cuándo es que va a venir la época de las lluvias. Entonces hay ciertas recomendaciones de alimentos y de sabores que se recomiendan para evitar enfermarse. ¿Tienen más preguntas? Dices que en la lluvia, con lluvia, se disminuye más el acné, más que el invierno con frío y nieve, por ejemplo, donde hay estaciones donde dices que justamente es en el invierno donde uno creería que el acné se disminuye, pero no. Pero cuando llueve, que vendría a ser como un otoño, ahí sí se disminuye el acné. En la época de lluvias es el momento en que se perturba más el acné. Por ejemplo, las lluvias no son una buena época para hacer desintoxicaciones ni nada de eso, porque el acné está muy bajito. Lo que hay que hacer es cosas para aumentar el acné. La lluvia apaga porque genera humedad y es frío ¿sí? Es contradictorio. ¿Sí? Porque uno pensaría que en el frío el acné se apaga, pero en realidad no. Pero es que una cosa es la época de lluvias y otra la época muy fría de la nieve, porque yo lo que he visto es que cuando son lluvias, de pronto nunca estoy relacionándolo hoy, el acné bajo tiene que ver con depresión, o sea, la gente tiende, cuando hay mucha lluvia, día y noche, hay como una tendencia a deprimirse, más que con frío, seco y nieve, por ejemplo, no sé. Y cuando me refiero al invierno de las estaciones, de los países con estaciones, que es frío y seco. ¿Sí? La época de la lluvia barsha es la época digamos, la época de la lluvia, Ayurveda la reconoce distinta a la época del invierno. Aquí cuando está lloviendo decimos que estamos en invierno, ¿sí? Pero en realidad invierno es el invierno seco, de frío de los países con estaciones, y la época de la lluvia es barsha, que es cuando baja más el acné. El acné también se afecta por el clima. Esta semana sentí mi acné disminuido por este clima. Entonces en la mañana también se función de jengibre y miel. Buenísimo, exacto. Claro, porque la lluvia la lluvia a que los días lluviosos, ¿a
qué dosha se parecen? Al CAFA. A La CAFA. capa, ¿qué sabor le viene súper bien? CAFA. ¿Qué más? ¿Picante? Pero con soplo, ¿no? Eh, Me traicionó el micrófono. exacto. Entonces, por ejemplo, Alma me dice acá que tomó infusión de jengibre con miel y el dulce que mejor le viene a capa es la miel, porque la miel tiene un poquito de picante para la ayurveda y el jengibre también es picante. Entonces, eso está muy, muy bien, ¿saben? Como que hay mucha humedad y para la humedad entonces lo mejor es el picante y el calorcito. Saludar al sol también es una muy buena alternativa. Bueno, entonces, pues bueno, no sé si tienen más preguntas, comentarios. Voy a mirar un momentico cuál es el tema que teníamos programado, que tenemos programado para la próxima semana. Los esrotas, ¿cuándo los veríamos los esrotas? Faltan los esrotas. Tienes razón. Sí, porque hicimos acné, pero no hemos visto esrotas. Podríamos verlo la próxima semana. Porque yo pensé que era para hoy, pero claro que hoy estuvo muy bien porque revisa uno todo, pero creo que los esrotas era el tema que estaba pendiente, ¿no? Estaba pendiente, pero creo que en el correo les hablé que vamos a hablar de la nutrición y la digestión hoy. ¿Sí? Entonces, pues para la próxima semana nos vemos a las 6 para hablar de los esrotas. ¿Vale? Entonces, que tengan una feliz noche. Gracias, Luis.